Pues, qué bueno que un domingo más podemos estar reunidos y siempre pues ser bendecidos de lo que Dios siempre trae en nuestra vida, porque la verdad es que desde el momento que yo puedo pensar, desde el momento que empecé a escuchar el Evangelio, he visto esto, ¿no? Como mi vida ha sido bendecida una y otra vez y he sido, pues, de alguna manera siempre Dios trae algo más a tu vida, ¿no? Y yo quería, para que empecemos eso, vamos a abrir en Lucas, en capítulo 4, y aquí hay un pasaje donde nos habla de la tentación de Jesús. Y, y sabemos que la palabra de Dios nos dice, ¿no?, de que Cristo tuvo que pasar en todo en cuanto que nosotros, ¿no? Dice, fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿no? Sabemos que, bueno, si no fuera por el sacrificio de Cristo, hoy en día lo único que tendríamos delante de nosotros sería la ley de Dios, que nos dice que estamos muertos en nuestro delito y de pecado, pero Cristo vino a dar su vida en la cruz, vino como hombre, cumplió con toda la ley, con todo lo que Dios exigía, y fue en la cruz a sacrificio por nuestros pecados, y sabemos que hoy, ¿no?, podemos ponernos delante de Dios y saber de que Él llama nuestra atención a esto, ¿no?, de poder ver su amor y poder ver lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Y hoy el hombre tiene esperanza, ¿no? Tenemos esperanza porque podemos ver la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Y podemos decir, pues, hoy tengo esperanza, ¿no? Hoy puedo tener vida, ¿no? Porque si no, lo único que teníamos, lo que hablamos antes, teníamos la ley, y que la ley nos condenaba, nos hacía ver lo que somos, ¿no? Pero aquí habla, y vamos en capítulo 4, versículo 2, bueno, vamos a ver desde 1, dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice, volvió a Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice, por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada. En aquellos días, pasando los 40, dice, pasados los cuales tuvo, ¿qué? Tuvo hambre. Y aquí vemos una realidad de una necesidad que tuvo Cristo que en este momento, que es una necesidad de que tuvo hambre, ¿no? Yo sé que a veces tenemos que entender, a veces el hombre como que vivimos mucho en una realidad que tenemos, ¿no? Cada uno seguramente que viene y tiene una necesidad y tiene una realidad que es real, ¿no? Igual como tener hambre, ¿no? Es una realidad. Tengo hambre, es una realidad, tengo una necesidad de algo, ¿no? Pero qué bueno es que tenemos ese pasaje, y aquí Jesús dice que entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Y Jesús le contesta, escrito está, no solo de pan que vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, yo lo que decía antes lo único que había en mi vida eran necesidades, cosas que yo veía delante de mí, pero qué bueno es que la palabra de Dios me hizo ver más profundamente lo que es mi necesidad. Me hizo entender más profundamente lo que es realmente la vida, que no tiene que ver con, ¿no? Es como Jesús decía, los hombres se preocupan, dice, no os preocupéis por lo que vais a comer y lo que vais a beber. ¿No es la vida más que todo eso? Ese más que todo eso es solamente la palabra de Dios puede traer a tu vida y hacerte ver que la vida es mucho más que lo que muchas veces con lo que yo vengo hoy aquí. Por eso hay una palabra que yo necesito. Yo necesito escuchar una palabra que yo necesito que redargüe mi corazón, que corrija mi corazón, que me haga ver que hay algo mucho más allá de lo que yo traigo hoy, ¿no? Traigo hoy. En Juan capítulo 6. Ahí está
un pasaje donde, vamos a leer en 63, y Jesús dijo, el Espíritu es el que da, ¿qué? Es que da vida. La carne de nada aprovecha, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Y qué bueno. Y ahí había unas personas que, pues bueno, que no creían a lo que Jesús le estaba hablando. La única realidad que veían y lo que creían es lo que veían, pero dice que no andamos por vista, sino por fe. Y ahí había personas pues que Jesús sabía que andaban con él, pero que no creían. Y ahí vemos, pero sí que vemos ahí un hombre en 68, y respondiendo Simón Pedro le dijo, ¿a quién iremos? 68 en 6:60, dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de qué? De vida eterna. ¿No? Qué bueno. ¿No? Yo te puedo decir, a veces dices en tu testimonio, ¿qué es lo que ha ocurrido en mi vida? ¿No? Pues las necesidades siguen, pero yo sé que Dios me ha traído que su palabra. Y su palabra te hace vivir en las necesidades de otra manera. Te hace ver más allá de lo que muchas veces te rodea o que, ¿no? Porque realmente su palabra son vida, ¿no? Para el corazón, es lo que uno necesita, ¿no? Es lo que, ¿no? ¿A quién iremos? ¿No? Hay un hambre, pero de la palabra de Dios, ¿no? Necesito que Dios nos hace, que Dios nos hable, que traiga a mi vida lo que necesito, ¿no? Porque lo otro, pues bueno, uno a veces puede verse tentado, ¿no? Lo otro siempre lo hay. Dios mismo provee y dice al hombre, le llama, dice, ¿no veis que si Dios cuida a los pajarillos y cuida a los no os va a cuidar a vosotros? Dice, hombres de qué? De poca fe. Porque Dios nos llama a creer su palabra y ver que la vida del hombre no consiste, ¿no? En otro sitio también Jesús le dice, la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene, ni en esta cosa, porque los hombres hacemos a veces que parece que la vida consiste en eso, ¿no? Si tengo, soy, si no tengo, no soy. Qué bueno es que podemos hoy ser de estas personas que creemos como Pedro, ¿no? ¿A quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida eterna, ¿no? Pero claro, por eso necesitamos, como hablamos, de preparar el corazón, de poder tener ahora un tiempo de adoración, de alabanza, de poder ponernos delante de Dios como realmente tenemos que estar, ¿no? Con un corazón contrito y humillado, que el Señor que no desprecia. Y ahí Dios manda, ¿no? Manda su bendición. Amén. Pero el tema de hoy tiene que ver con otras cosas, que son de fundamento, de base, de algo muy importante, donde se habla de este tema como de casi todos, mucho en la Biblia, mucho, solo hay que buscarlo, ¿verdad? Y se habla mucho, ¿vale? Yo voy a empezar a leer en el libro de los Proverbios y en el capítulo 1, El versículo que vamos a estar, el de principio, leyendo va a ser el versículo 7 del capítulo 1, que más o menos yo creo que todos sabemos, ¿no? Cuál es ese versículo. Pero vamos a buscarlo porque primero quiero leer para recordar, o si no saber, en qué clase de libro de la Biblia vamos a leer este versículo y algunos más. ¿Cuál es este libro? ¿No? Y nos lo dice al principio. El libro de los Proverbios. Y nos explica el contenido del libro. Dice, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estos son. Dice, ¿para qué es este libro? Dice que para entender sabiduría y doctrina. También para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios
y de sus dichos profundos. El principio de la sabiduría, ¿qué dice? El temor de Jehová. Este es el versículo con el que vamos a comenzar y demás. Y dice, bueno, la segunda parte del versículo 7 dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, pues ya empieza con los proverbios, ¿no? Estas comparaciones sabias que están escritas en este libro, llamado Los Proverbios. Tema que trata todo el libro, principios universales de la vida. No son promesas de Dios, son principios universales de la Biblia, ¿vale? Palabras clave que nos vamos a encontrar en este libro. Sabiduría, conocimiento, comprensión, instrucción y temor del Señor. Estas son las palabras clave del libro de los Proverbios, que son lo que nos ha explicado el escritor al principio, antes de llegar al versículo 7, porque ya es un proverbio. Dice el versículo 7, el principio, el comienzo, el que un creyente o un cristiano empieza a ser sabio, ¿verdad? Porque las cosas de Dios no son de repente, ¿vale? Nacemos de nuevo, sí, y no estamos naciendo de nuevo 3 días o 4, ¿no? Ese día del Señor nacemos de nuevo, ¿vale? O sea, quiere decir, el principio, el comienzo, la base de la sabiduría, y la sabiduría no es algo que tengamos que tener en 3.º o 4.º puesto, porque entendemos la sabiduría que, bueno, yo con poco que sepa me conformo. Hay creyentes de este tipo, pero la Biblia no nos dice, la palabra de Dios no nos dice, no seáis de este tipo. Necesitáis toda la sabiduría, adquirir toda la sabiduría que podáis, porque es base, es el principio de la sabiduría. ¿Cómo se empieza a ser sabio? Dice, bueno, lo primero que hay que pensar, ¿quiero ser sabio? ¿Necesito ser sabio? Dependiendo de lo que yo conteste, tengo que ir al principio del versículo. Si yo quiero ser sabio, el principio es temer a Dios. Mira, el mundo no teme a Dios porque no le cree. Entonces, el que no cree a Dios no le teme. Y no lo teme en ninguno de los sentidos que tiene esta palabra. Vamos a mirar el temor de Dios en este versículo y qué significa, ¿vale? Porque hay varios sentidos. ¿Por qué? Porque hay que ir a la escritura, al origen, y sacar el pensamiento original. Es conveniente el contexto y el sentido original. Por eso hace falta tiempo de estar en la Biblia, y si queremos tratarnos el tema, sea cual sea, mi recomendación es la que a mí me enseñaron y es válida, es que leamos en todas las partes de la Biblia, en todas, claro, eso lleva tiempo, este tema, el tema que queramos aprender, o el tema que queremos que Dios nos está hablando, todo, porque nos va a dar el entendimiento, ¿vale? Para no tener algo con peso, algo sólido, ¿no? Algo profundo, ¿vale? Con profundidad, con raíz, con peso de Dios, ¿vale? Entonces, ¿queremos ser sabios? Todos vamos a decir sí. ¿Qué clase de sabiduría es la que un creyente necesita adquirir o recibir de Dios? Mira, necesitamos saber, casi lo más principal, qué hacer con la salvación que Dios nos ha dado. ¿Qué hago con mi salvación? Dice, bueno, cuídala con temor y temblor. Debo de saberlo, ¿no? Eso es sabiduría de Dios. ¿Ves? ¿Qué debo de hacer con lo que Dios me da? Necesito saber qué hacer. Porque si Dios me da cosas y no sé qué hacer con ellas, al final no tienen un fruto. Entonces la sabiduría de Dios tiene que ver con saber qué hacer, con saber qué emprender, con saber dónde dirigirnos, con saber lo que ver, con saber lo que oír, con saber lo que hablar. O sea, la sabiduría es algo fundamental para un cristiano. Pero
si es el principio del saber, no voy a poder saber todo esto y cómo funciona y el fruto y el beneficio de esto si no temo a Dios. Ah, bueno, pero yo soy cristiano, yo temo a Dios. Vamos a ver que no es así, que eso es un pecado del alma. Y como no se ha tratado, vamos a tener muchos problemas y vamos a ser muy imprudentes y la necedad va a estar en nosotros. No, hombre, soy cristiano. Necio no, imprudente no, sí. El Nuevo Testamento, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, a la Iglesia se nos hace una exhortación. Vivid como y no como. Ahí está la posibilidad. Ahí se nos da la posibilidad y es una exhortación a la Iglesia. Y es un pecado del alma. Vamos a ver si nos da tiempo, vamos a llegar hasta esos versículos, ¿vale? Entonces, base, fundamento de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué nos está enseñando o qué es el entendimiento sobre la palabra temor de Dios en este versículo? Tiene que ver con respeto. Un respeto de cualquier manera. Un respeto a veces. Un respeto muy superficial cuando hay una conveniencia como persona. No. Habla de un respeto profundo, habla de temor de Dios. Temor de Dios, en este sentido, aquí, lo que nos está transmitiendo es respeto profundo, reverencia. Y aquí la reverencia tiene que ver con una reverencia interior, de verdad, ser respetuoso y reverente, esto no es difícil comprenderlo, o también llamamos reverencia a un gesto, ¿ves?, en el cuerpo. Pero si este gesto del cuerpo no coincide con la reverencia en mi corazón, de nada vale. Es pura fachada. Estamos mintiendo. No es verdadero, es falso. ¿Ves? Entonces, el temor de Dios, el respeto a Dios. Mira, dijimos antes, hace un momento, que el mundo no respeta a Dios. Le da igual. Porque no le cree. No le cree. Entonces, como no le cree, lo ignora. Respecto a la palabra respeto, en este versículo, voy a dar tres cosas. Respeto tiene que ver con ofensa. Ofendemos a Dios. Ah, pero yo soy cristiano. Bueno, ¿y qué más da? ¿No creemos que ofendemos a Dios? ¿No creemos que a veces no le respetamos? ¿O siempre le respetamos? ¿Verdad? Yo creo que ahí hay que luchar por respetarle siempre, pero siempre no. Pero en nuestro corazón está quererlo hacer siempre. Vamos a decir, sí, lo hago, lo quiero ser, pero no lo soy. Soy muy imprudente. ¿Ves? Tiene que ver con ofender a Dios. Y ya la palabra ofender a Dios tiene un peso, tiene un agravio. Hay cosas que a Dios no le gustan. Y la palabra gusta se queda corta. Dice que aborrece. Los ojos altivos, el desobediente. La desobediencia es fruto de un pecado del alma. ¿Por qué el cristiano, los creyentes, desobedecemos a Dios? Que es nuestra máxima autoridad. Si lo creemos así, que desobedecemos al que es mi autoridad máxima, la que está por encima de mí, ¿qué no haré con las autoridades de la Iglesia? Es un principio. ¿Me entendéis? El que desobedece es porque no respeta y no cree a Dios. Entonces se juntan unos pecados: falta de respeto, ofensa, incredulidad, pecados del alma. Y eso, lo que Dios quiere es tratar con nosotros, nuestra Iglesia, quiere descontaminarnos. Cristo nos ha venido, para hacernos libres de nuestros pecados y no pasar por cima. Ofensa. Fijaros hasta qué punto. He dicho no tomar en cuenta a Dios.
Hombre, soy cristiano, yo tomo en cuenta a Dios a todas horas, todo el rato. ¿Es verdad eso? ¿Queremos hacerlo? Sí. ¿Lo hacemos siempre? No. ¿Lo hacemos a veces muy poco? Que cada uno juzguemos nuestras vidas. No seáis necios. Andar como sabios. Respetemos a Dios, porque quiero obedecerle. O sea, la desobediencia es una falta de respeto a Dios. ¿No hay temor? Cuando a un creyente le falta el temor de Dios, la ley de Dios, o sea, sus mandamientos, la ordenanza, la forma de vida, el estilo de vida, los pensamientos, se disparan. No hay temor. Y ahí yo creo que tenemos que pensar y decir, Señor, ¿qué clase de respeto te tengo? ¿Qué clase de respeto te tengo? Si yo falto al respeto al que es por encima de mí, el que digo y confieso, Señor, tú eres todo, eres la autoridad, y hago una plegaria de creador del cielo y de la tierra y demás, pero en mi corazón no hay respeto, esta realidad, realmente estoy mintiendo. ¿Cómo? Mira, respeto tiene que ver con alabar. El que respeta, alaba a Dios. ¿Creéis que es posible no respetar a Dios y a la vez alabarle? Venga, de verdad. Sí, puede ser, sí, puede ser. ¿Sí? Claro, de labios te alabo, pero en mi corazón no te respeto, no soy obediente. Es un pecado. Y a veces estamos, ¿verdad? Ojalá que estaríamos siempre. Aquí hablamos para todos, ¿no? Y ahora cada uno que mire el grado en lo que nos encontramos, porque esto es, para eso es la palabra de Dios. Todas o casi todas las cartas a las iglesias son exhortaciones de corrección a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos cela y quiere que estemos como debemos de estar. Bien, no en dos vidas. Entonces digo, ¿puedo respetar o alabar a Dios con mi boca y ofender a Dios? No respetarle, desobedecerle, no tomarle en cuenta. ¿Ves? En Romanos, luego lo leemos. Dice, ¿y qué les pasó a los que no tomaron en cuenta a Dios? Pero eso era para aquellos. No, pero si yo no tomo en cuenta a Dios, cuento como uno igual. Dice que su mente empezó a entrar en tinieblas, se entenebrecía, cuando, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso. Cuando nos ofuscamos y no respetamos a Dios, ¿verdad? Y no lo obedecemos, lo llevamos a un punto muy ligero, muy liviano, muy... ¿Cómo está nuestra mente? Se apaga la luz. Si somos sinceros, no estamos igual. Se va entenebreciendo, va entrando en una tiniebla. Dice que fueron reprobados. ¿Qué es que era para aquellos que no querían? Bueno, y cuando yo no quiero, que no se me aplica, esto funciona así. Por eso debemos de entender bien la Biblia y no sacarla de contexto y no interpretar los versículos de cualquier manera. Porque a veces creemos que es para unos, pero en otros obra de otras maneras, no. Algunas cosas, pero en las que no son hay que tener precaución, porque va a obrar el que no tiene en cuenta a Dios y el no creerle. El no creerle es la incredulidad. No, el hecho de haber nacido de nuevo y de haber aceptado a Cristo, ya soy totalmente libre de incredulidad. No. Tengo que luchar por creer de todo corazón las cosas de Dios. ¿Verdad? Esto todo es el respeto. Y el respeto es alabanza. Vamos a leer luego un proverbio que dice, loor, ¿sabéis esto? Loor es alabanza, ¿no? Para siempre. Pero ¿quién? Lo vamos a leer. Los que obedecen. Tienen
loor, alabanza, respeto hacia Dios para siempre. Siempre están respetando. ¿Vale? Bueno. Capítulo 1, versículo 7. Es muy importante. Si no estamos en la posición de creyentes, hay que empezar a mirar todas estas cosas. Acerca de lo que primero hablábamos, que comenté en el pasaje donde Peso estaba hablando, también conocemos, dice que la cizaña crece junto con el trigo. Dice, tener cuidado. ¿Ves esta situación que dice, será, no será, será, no será? ¿Será trigo? ¿Será cizaña? ¿O será trigo pero está en un mal momento? ¿Será cizaña? Dice, no toquéis, eso no corresponde, cuidado. ¿Ves? Ya vendrá la cosecha. Sabe quiénes van a creer y quiénes no creen. Pero están ¿dónde? Muchas veces, juntos. Es curioso. Los 12 apóstoles fueron llamados, sabía que el Señor le iba a llamar y el Señor sabía que iban a responder, porque Él ya sabía que estos iban a creer. Pero también llamó a uno que sabía que no iba a creer, hijo de perdición. ¿Y cómo estaba allí con ellos? Y parecía que tenía un ministerio, era el que pagaba las casas de alquiler cuando iban de un lado a otro. Pero decía, un apatido para mí. Este era Judas. ¿Ves? Entonces también estaban juntos. Pero por eso, como no sabemos, predicamos el Evangelio. Nosotros es un misterio, ¿no? Es un misterio. No sabemos quiénes son. Pero tú y yo sí sabemos que yo soy. Cada uno sabemos si eres o no eres. Tú sabes que nunca vas a creer. Dice, no se sabe, no, algún día es que no es mi tiempo. ¿No habéis oído esto? No es mi tiempo. Ah, pues es más que Dios, entonces ¿por qué malgastas el tiempo? Pero aún al que está en un tiempo muy malo, muy frío, muy lejos de Dios, este también sabe que un día se pondrá en orden, porque es llamado, él sabe, posiblemente. Bueno, lo dejamos ahí. Vamos al Salmo 111. Y versículo 10. Lo que hablaba yo antes no era un proverbio, era un salmo. Perdón. 10. Habla de lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor, es el respeto profundo a Dios, es el no ofenderle, el tenerle en cuenta y el creerle. Ahora dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. O sea, el que obedece a Dios, ¿qué está haciendo? Respetándole, teniendo temor de Él, no ofendiéndole, tomándole siempre en cuenta. Dice, este lo ha entendido bien, entendió lo que era el temor de Dios. El que no entiende el temor de Dios, si yo no entiendo el temor de Dios, si yo no lo entiendo, dice que no practicaré, y practicar tiene que ver, no obedeceré sus mandamientos. O sea, no es que me lo invente yo, es que está ahí escrito. No obedece porque no entiendes el temor de Dios. Entonces, si es así, hay que aplicarnos en ello y arrepentirnos, porque Dios nos está llamando a este arrepentimiento. Ofensa, tomar en cuenta, no creerme y alabarme a la vez. Dice, bueno, pero esos son los principios de cuando empezamos a creer y empezamos a tener una vida cristiana. Esto puede llegar, ni se sabe cuándo, porque son tiempos de Dios. Porque a lo mejor me he olvidado. Pero aquí está, la obediencia con el temor. Y ahora lo último que dice, lo que hablábamos también antes, ¿no? Dice, su loor permanece para siempre. Dice, todos los que obedecen y creen, bueno, tiene que ver con otra cosa, perdón. Vamos a centrarnos aquí. Su loor
permanece para siempre. Quiere decir que siempre van a estar alabándole. O sea, que ese es el plan. Su plan con Dios es alabarle para siempre. O sea, temerle para siempre. Porque hemos dicho que temor, respeto, alabanza son símiles. Le alabará para siempre. ¿Por qué? Porque cumple sus mandamientos. ¿Y por qué cumple sus mandamientos? ¿Lo ha entendido bien? El respeto a Dios. El respeto a Dios. Dice, al que respeto, respeto. Bien, ahí habla de otro tema, hay que mirar el contexto. ¿Ves? Temor de Dios. Bueno, esto para que podamos conjugarlo, que las cosas no pasan porque sí. ¿Vale? Que tienen detrás de cuando no hay algo que coincide con la palabra de Dios, hay un pecado. O dos o tres. Que no están siendo tratados y Dios quiere tratar con ellos. Pecados que están ahí en el alma del creyente. El que no, ¿qué le vamos a decir? Si es pecador, si está en el mundo, si no conoce a Dios, está claro que está no con pecado, sino está en pecado. Es otro tema. Pero hablamos de nosotros, de la iglesia, de los creyentes. Y el que no, que sepa dónde Dios le quiere llevar. ¿Vale? Dejamos ese salmo y entramos en lo que hemos hablado también un pelín, en la exhortación a la iglesia de este tema. Tenemos que irnos a la carta a los Efesios, carta que habla a la iglesia, capítulo 5 y versículos del 13 al 17, que nos dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, dice, son hechas manifiestas, ¿se ven? Dice, porque la luz es lo que manifiesta todo. No está hablando al mundo, está hablando a la iglesia, está hablando a nosotros, ¿vale? Llega el momento de dar luz, el Espíritu Santo da luz y todo se empieza a ver. ¿Cuándo? Cuando Dios lo tiene en su momento, ese es el momento de arreglar las cosas. Dice, por lo cual dice, por esto mismo dice, despiértate tú que duermes, motivo de quedarte dormido también hay. Dice, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo se va a encargar porque Él es el que ha dado ese momento de luz y Él mismo se va a encargar de despertarnos, si queremos, de levantarnos y de alumbrarnos. ¿Vale? Y sigue hablando, versículo 15, que dice, mirad pues, diligentemente, ¿vale? Muy atentos, con mucho cuidado. Esta es la exhortación a la iglesia sobre este tema. Dice, muy diligentes, mirad pues con diligencia cómo andamos. Dice, ¿cómo andamos? Dice, no como necios, sino como sabios. Aquí lo tenemos. Dice, aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Versículo 17, por tanto, no seáis insensatos. El Espíritu Santo dice, no seáis insensatos, o sea, imprudentes, sino entendidos en el temor de Dios. Dice, el cual, dice, sea la voluntad del Señor. Dice, procurar entender bien lo que el Señor quiere que hagan. Procuremos entender bien lo que el Señor quiere que hagamos, su voluntad. Entendámoslo bien. Y ahora lo que dice que entendamos bien, ¿qué nos está diciendo? Entendamos bien lo que es el temor, el respeto hacia Dios. Hay una profundidad. Y a veces por eso decimos mucho, cuidado, antes de hablar, hay que pensar. Hay que pensar. Dice, no, yo es que digo lo que pienso. Yo digo, después digo, vos piensa lo que dices. Piensa lo que dices, porque no todo, ¿verdad? Hay que pensar. Porque hay que entender bien, porque a lo mejor mi opinión, que puede ser a mi juicio, dice sabio, en mi propia opinión, a mi juicio es tiene mucho, le doy mucho valor, pero no he pensado, porque a lo mejor no tiene nada que ver con lo que Dios piensa, ¿verdad? Es una exhortación para una mejora, para descontaminarnos y que limpiemos ciertos pecados que están ahí, que solo la luz del Espíritu Santo es la que nos hace ver o volver a ver, porque a lo mejor nunca lo vimos, o sí, ¿ves? Pero dice, mirad bien,
no seáis necios. Vivir como sabios. La sabiduría es algo buena. Mira, en el mundo secular también se busca la sabiduría. Hay gente que hay de todo, está claro, ¿no? Que no importa saber mucho y se conforma que, bueno, si sé y tengo un buen puesto de trabajo, bien, y si no, pues tampoco me interesa a mí avanzar mucho, saber más cosas. Pero normalmente, y creo que en los tiempos en los que estamos, hay un empuje a que avancemos hasta en el propio puesto de trabajo, adquiriendo más sabiduría. ¿Para qué? Para avanzar. O sea, la sabiduría es necesaria en el mundo secular y en el mundo espiritual, en el mundo cristiano. Una es sabiduría de este mundo, cosas para vivir en este mundo, pero a nosotros como cristianos no desechamos eso ni mucho menos, estaría bueno. Pero la que buscamos de verdad es la sabiduría que viene de Dios. Porque tenemos cosas en este cuerpo que es, dice, frágil, de barro, muy poderosas, muy fuertes, cosas que Dios nos ha dado muy importantes. Y si alguno se enfada, que se enfade con él mismo, ¿verdad? Porque la sabiduría tiene que ver con saber con qué hacer. ¿Qué hago con lo que Dios me ha dado? Tiene que dar fruto. Luego vamos a leer ahí también los siguientes. Da fruto, seguro que da fruto. Si no lo hemos experimentado porque llevamos un tiempo, acabamos de empezar como cristianos, bueno, pues ya iremos a ello. Pero los que experimentamos de que hay un fruto, hay que ir a más fruto, y necesitamos saber qué hacer. Esto no viene dado por el tiempo. O sea, el anciano en la Biblia no tiene que ver con los años, tiene que ver con la madurez y con su sabiduría. ¿Estáis conmigo en esto? No tiene que ver con los años. Porque puede ser una persona con muchos años y no se ha preocupado a lo mejor de este tipo de ser un hombre sabio de Dios. Y no lo es porque su respeto hacia Dios, su tener en cuenta, es muy variable. ¿Verdad? Dice, ¿qué centrado hay que estar? ¿Qué rapidez de pensamiento tenemos que tener? Y esas son capacidades que Dios nos da. El Espíritu Santo nos da una capacidad de pensar rápidamente, si es el momento, de cómo reaccionar. Nos ayuda a pensar con rapidez. Eso tiene que ver con inteligencia. La persona inteligente rápidamente encuentra la mejor solución. ¿Ves? Otra cosa es tener memoria. No tiene que ver. Pero la capacidad de reaccionar y hacer lo que conviene tiene que ver con inteligencia, que también Dios la da. Dice el inteligente. Habla de la inteligencia y del inteligente. ¿Vale? No vivamos, dice. No lo hagamos, vivir como necios. Porque aun el cristiano dice que sabiendo que Dios la ha rescatado, sabiendo lo que ha hecho Dios por él, vive como si no hubiera hecho no mucho. Eso es una falta, eso es una ofensa contra Dios. Eso es un pecado. Y los pecados nos menguan, entristecemos al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo que habita en nosotros, lo entristecemos, ocurren cosas. El Espíritu Santo lo que hace es autolimitarse en lo que nos da a diario. Se autolimita él mismo. ¿Cómo está una persona, por hacer un poco, que podamos ver un poquito esto? ¿Qué le ocurre a una persona que está triste? ¿Reacciona igual? ¿Vive igual? ¿Tiene el mismo ánimo, el mismo... ¿A que no? Pues el Espíritu Santo se autolimita y mi ánimo no es el mismo, porque le he entristecido. Mi
el poder que Dios nos da para echar a andar nuestra vida cristiana no es la misma. Porque el Espíritu Santo, por mi pecado, se ha entristecido. Y cuando está entristecido en mí, no hay ese fluir de poder, de ánimo, de visión, de ganas. ¿Ves? Cuando nos desganamos, cuando buscamos cosas, pasar el día más bien en la carne que en el espíritu, ¿verdad? Ese tipo de actitud es fruto de que el Espíritu Santo, por mi pecado, se ha entristecido. Yo creo que nadie quiere vivir así, pero nos ocurre. Inteligencia, reacción rápida, pensar bien lo que hay que hacer. ¿Vale? Bueno, vamos al Proverbios, de nuevo, al capítulo 11, del libro de los Proverbios, y en el versículo 30. Después de una exhortación, viene esto, también para la iglesia. Dice, el fruto del justo es árbol de vida. Un proverbio. Y dice, y el que gana almas es sabio. ¿Nos interesa? ¿Estamos interesados por ganar almas? Yo creo que unánimemente deberíamos decir, sí, Señor. Sí. Entonces, dice que el que gana almas es sabio. Pues al sabio se le llama sabio, ¿por qué? Porque tiene sabiduría, ¿no? Tiene sabiduría de Dios y a este hombre se le conoce como sabio porque demuestra en su vida, en sus hechos, en su palabra, que hay sabiduría de Dios. Vamos a leerlo de otra manera porque aquí también hay que ir al origen, a interpretarlo, lo que nos quiere enseñar en este momento y en este tiempo. Tiene que ver con, dice, el que gana almas, hay que poner ya ahí un principio, que ninguna persona puede ganar el alma de otro, eso lo sabemos, ¿no? Eso está claro, no hay problema. ¿Vale? Entonces, tiene que ser otro. ¿Qué significado tiene? Tiene que ver con atracción. El sabio atrae. El que tiene palabras de sabiduría, el que vive una vida no de necio, al necio, ¿quién le sigue? El necio. ¿Es bueno enseñarle a uno a ser necio? Lo que importa es que enseñarle a otro a ser sabio, que tenga la sabiduría de Dios. Y le llevamos por estos versículos para que atienda cómo se es sabio y de que la sabiduría es algo muy bueno, muy necesario. Entonces, lo leemos así. El que atrae almas es sabio. Las atrae. Y a veces la atracción, no, hay que mirar con esto porque a veces somos atraídos porque vemos en una persona, ya no tanto discernimos la sabiduría de Dios, sino que lo que vemos es alguien muy, muy resuelto, ¿ves? Y nos atrae su personalidad. ¿Veis esto? O nos atrae su formación profesional. Nos atrae su carisma. Hay mucha gente cristiana que son muy carismáticos y atraen muchas personas. Pero eso es lo que está diciendo. ¿Eso se va a sostener de parte de Dios? No. Dice que el que atrae, que lo atraiga por la sabiduría de Dios. Y esa persona será sabio. Dice, el que va con sabios será, el que anda con necios será necio. Y vivirá sabiendo que Dios está, que Dios existe, pero vive como si no existiera. ¿Desde cuándo un hombre empieza a ser necio? Bueno, pues ya lo encontramos que dice que desde el joven, ¿no? La necedad va con él. ¿Qué significa? A veces los jóvenes, yo les digo esto y se creen que le estoy insultando. Bueno,
es el descuido que tiene el joven por su juventud. Descuida, dice, que su cuerpo hace locura y su alma. Por la juventud, la necedad de la juventud hace estas cosas. Yo creo que experiencia de eso tenemos. Pero dice que hay que arrancar instruirle en esa necedad, decirle, mira, esto no vale, no vale, y no se va a olvidar. Y como es un proverbio, no es una promesa. Es un proverbio. Eso es lo que hay que hacer. Pero no podemos interpretarlo de que haciendo eso tengamos una promesa clara de Dios de que esa persona va a salvarse. Ahí hay un misterio también. No sabemos, pero estamos leyendo un proverbio, no estamos leyendo una promesa. ¿Vale? Voy a leer esto en otra traducción. Porque es muy importante también lo que empieza diciendo el versículo 30, habla del hombre justo y sabio. ¡Wow! Menuda mezcla. Buena mezcla. Dice del justo que la vida del justo, dice, es como un árbol fructífero, dice que produce alimento y refrigerio para los que le rodean. Quiere decir que el hombre justo, el que ha sido justificado, el cristiano, el que ha nacido de nuevo, dice que alimenta, alimenta y da refrigerio a los que le rodean. Esto lo hace el hombre justo. Un hombre justo a su alrededor da este fruto, o debería de darlo. Alimenta las almas. Pero ahora dice que el hombre justo que hace esto, pero a mayores es un hombre sabio, hacia esa persona viene gente. Porque mira, la apariencia de Jesús dice que era un hombre que su rostro, ¿verdad?, de sufrimiento, su apariencia no era algo agradable. ¿Entendéis? No digo agradable, no algo así que fuera le siguiera a la gente porque era tremendamente guapo, no sé, o de este tipo de cosas. Dice que su aspecto era del sufrimiento de quien no era muy atractivo. Bueno, atractivo es lo que la palabra que usa, no atrayente. Pero ¿cuánta gente le seguía? 5.000 por un lado, 4.000 por otro, un equipo de gente firme de 12, ¿ves? Eran atraídos. Yo uso la figura de Jesús, pero ahí se conjugan más cosas, es Dios mismo. Pero en cuanto a personas, el que de verdad es iluminado por la palabra de Dios va a donde hay luz, a donde hay sabiduría, donde hay palabras que tienen con gordura o con cordura, ¿cómo es? Cordura, ¿no? Con cordura. La historia que nos cuenta la Biblia acerca de Salomón, que pidió a Dios sabiduría, ¿no? Esto se lo pidió Salomón a Dios para gobernar a su pueblo. La atracción que hacía este hombre, la atracción que hacía Salomón era tremenda por su sabiduría y por lo que Dios le proveyó, que venía de parte de Dios. Dice que hasta la reina de Saba, dice que fue atraída, quería ver y quería oír la sabiduría de Salomón. Es un ejemplo de que esto es una realidad. El hombre sabio atrae a la gente por su sabiduría, ni por su forma, ni por su carisma, ni por su manera de vestir, ni por su dinero, por sabiduría de Dios. Evidentemente que hay mucha gente que repele la sabiduría de Dios. Y vemos que
Hay gente que en cuanto ve que es cristiano y habla de Cristo y de cosas espirituales, haces así y lo has perdido de vista. Es como el imán este que lo pones así que se separa. ¿Ves? También hay. Es así. Pero el que quiere escuchar sabiduría, las cosas de Dios, ¡wow! Ahí lo tienes, escuchando. Ganamos almas, alimentamos a los que nos rodean. El hombre justo y sabio. Vale. Nos quedan ahí 5 minutillos. Hemos hablado al principio que los pecados del alma. Refiriéndonos al tema que estamos tratando, vamos a ir a Lucas. Y ahí vamos a ver otra situación. Lucas capítulo 18. Ya no nos imaginamos quién va a aparecer por aquí. En el capítulo 18 de un hombre incrédulo. El juez injusto. Fijaros lo que dice. Dice que también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta era la parábola. Diciendo, había en una ciudad un juez que dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Sigue diciendo, había también en aquella ciudad, dice, una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Versículo 4. Y dice, y él no quiso por algún tiempo, dice, pero después de eso, dice que dijo dentro de sí mismo. Dice, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, dice, porque esta viuda me es molesta, dice, le haré justicia y tal, y sigue hablando porque el tema tiene que ver con lo que Jesús le estaba diciendo, refiriéndose a la parábola, que era la necesidad de orar siempre. Pero aquí encontramos un hombre que no era cristiano, que no conocía a Dios, un juez que tenía una posición un poder sobre la gente de justicia, y dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y lo dice 2 veces. Vamos a mirar esto porque hay que ir al sentido original y a ver qué palabra se está usando aquí, en el idioma original que se está escribiendo. En la primera que nos encontramos es temía a Dios, pero la palabra que usa en griego significa respeto. Fijaros, este hombre ni respetaba a Dios, y la siguiente palabra dice que usa respeto, pero en el original, en el idioma original, la palabra que usa es avergüenza a las personas. Ni respeta a Dios, un juez que no respetaba a Dios, y un hombre que avergonzaba, que humillaba a las personas. Este era. Si yo me comporto de esta misma manera, si no respeto a Dios, acabaré hablando mal de alguien seguro. Porque no respeto, porque este principio es un pecado. Y si está en mí, voy a acabar así. Dice, no respetaba a Dios. Evidentemente porque no le creía. Era un hombre, un gentil, un judío que no conocía a Dios. Pero dice que no se conformaba con eso, sino que al final, fíjate, este pecado, ¿qué es lo que hacía? Avergonzaba a las personas. Se las humillaba. Hablaba mal de ellas. Se sentía con tanto poder que Dios para él no existía y las personas tampoco. Era un pecado de su alma. Ahora, ¿tiene que ver algo esto con un pecado que puede estar obrando en mí? Si yo no respeto a Dios, ten en cuenta que esto, cuando hay un pecado, no son aislados, sino que se conjugan o se juntan con otros. Y empezaremos a hablar mal de alguien. No respetaremos ya ni a la persona. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es un tema muy profundo, muy a tener en cuenta. La falta de respeto a Dios
produce esto, y si seguimos mirando, cuidado, que encontraremos otras cuantas cosas que se añadan a esto. Avergonzar a las personas. Dice, sentido de avergonzar a los hombres, les humillaba hablando mal de ellos. Esta viuda, que viene aquí a mi casa, su propia opinión era la que valía. Había un hombre en esta ciudad y había una viuda en esta ciudad. Esa era la parábola. Pero el pecado que hay ahí, yo no quiero que, bueno, imagino que nadie. O sea que a veces también podemos sacar de aquí de que estas cosas a veces creemos que son aisladas. Si yo hablo mal de ti es porque no te respeto. Lo mire como lo mire y lo pinte como lo pinte. No te respeto. Y por eso el cristiano debemos, eso cuesta su tiempo y su devoción y su descontaminación. Porque esto es de una ligereza, en cualquier momento caemos en eso. El mensaje del otro domingo era, qué fácil es contaminarse el cristiano. Qué fácil. Por eso dice que perfeccionaos. Como dice la palabra de Dios, ser perfectos. Esta es la perfección. Estas cosas que a veces en el día a día ya son como cualquier cosa. La máxima autoridad, si no es respetada como cristiano, el resto, tarde o temprano, un momento, otro momento o una rutina, caeremos en esto. Dice, a Dios no le gusta, el Espíritu Santo se contrista dentro de nosotros, ¿verdad? Digo, para mí no es malo que la palabra de Dios me humille, todo lo contrario, porque si no me humilla Dios, no voy a poder seguir sirviéndole. O me humillo yo, o Dios me va a humillar si queremos, ¿verdad?, servir a Dios, porque es necesario. Es necesario. A mí no quiero que me importe, no me importa que Dios me humille. No me gusta o no me gustaría, pero lo necesito. Lo necesitamos. Y ahí está la iglesia, la verdadera iglesia, el verdadero creyente, sufriendo por nuestros pecados. Coge tu cruz y sígueme, límpiame de mi pecado. Ten misericordia de mí. ¡Jo! ¡Qué palabras más buenas! Bueno, ahí nos queda esto. Lo comentamos por encima porque en el capítulo 1, versículo 28 de la carta a los romanos está el tema que, bueno, dijimos algo antes, de lo que quedó escrito de los que no toman en cuenta a Dios. El no tomar en cuenta a Dios tiene que ver, bueno, lo vamos a repetir, no le respetamos. Y tomar en cuenta a Dios tiene que haber una facilidad de reacción, porque hay que tomar en cuenta a Dios en todo. Dice, heme aquí. Y a veces decimos, heme aquí, que te mande a ti. No, heme aquí, envívame a mí. A mí. Entonces, bueno, esto es para pensar y para arrepentir y para mejorar nuestra vida, para mejorarla. Parece un tema que queda ahí, pero el Espíritu Santo dice, como dijo, que cuando viene la luz, nos alumbra y saca toda la luz. ¿Qué voy a hacer? O me arrepiento, o me escondo y sigo, si es que tengo ese problema o ese pecado, pero por lo menos lo sabemos. Y quieras o no, en mayor o menor medida, caemos ahí. Pero hay que reaccionar rápido. La inteligencia que Dios nos da acerca de la sabiduría de Dios, reacción. Reacción, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, nos perdone. Señor, gracias por tu palabra. La palabra nos declara verdades, Señor, que a veces no nos gusta oír.
que no quiero oír, que prefiero oír otra cosa, pero no me voy a rebelar, Señor, contra el momento y ni el tiempo, porque todo lo que haces es bueno y lo haces para nuestro bien. Entonces, Señor, te pido que nos ayudes a arrepentirnos, a pedirte perdón, Señor, a que esta contaminación, estos pecados que están en nuestra alma, Señor, sean perdonados, borrados y sean blancos, Señor, como la nieve. Solo tu sangre, Señor, puede hacerlo. Lo entiendo, Señor, entiendo que te debo de respetar, quiero respetarte profundamente. Señor, para no desobedecerte. Tú eres lo máximo autoridad. Y si no lo hago ahí contigo, Señor, no lo podré hacer con nadie. Ayúdanos, Padre, a la Iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a comunicar, Señor, con poder tu mensaje, que nuestras vidas sean, Señor, lo más parecidas a la tuya. Pensar como tú piensas, reaccionar, Señor, porque entendemos, Señor, que debemos, Señor, mejorar, cambiar, arrepentirnos y no justificarnos con nada. No queremos ser tan viles, Señor, que acabemos alabándote y a la vez, Señor, desobedeciéndote. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, 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 Señor. Nos da mucho que pensar. Y tú nos vas a ayudar, Señor, a hacerlo, a cambiar. En el nombre de Jesús, sí, te lo pedimos, Señor. Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve